Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos alumnos de Senior? En esta ocasión vamos a repasar un cuestionario de comprensión lectora y esto es con la finalidad de que te sigas preparando para tu examen. Pues vamos a comenzar. Este cuestionario de comprensión lectora lo vas a tener disponible en la plataforma de Claro. La pregunta 1 nos dice a qué tipo de texto corresponde el siguiente párrafo. Es necesario identificar qué características tiene, qué estructura ofrece el texto para poderlo clasificar. Dice el texto: el viejo velador dormía como un bendito. Cuando recordé que traía un encendedor en el bolsillo, me puse a satisfacer mi curiosidad. Entonces aquí el mensaje que nos está tratando de dar el autor es transmitir los hechos que ocurrieron. Como nos está contando una serie de acontecimientos, ya sean reales o imaginarios, entonces el texto va a ser narrativo. Cuando el autor le interesa transmitirnos más algún detalle o características del personaje o donde se desarrolla la historia, es decir, del contexto, entonces sería descriptivo. Los textos literarios es la categoría general a la que pertenecen los narrativos y los descriptivos. Es una categoría general porque viene de lo que es la literatura, los textos literarios que buscan la belleza del lenguaje. En la pregunta 2, te pide que identifiques a qué tipo de lenguaje pertenece el siguiente párrafo. Hay que identificar si todo el párrafo tiene expresiones que son prácticas, coloquiales o históricas. Terminé de barrer y me despinté los ojos, pues a estas alturas parecía yo mapache. Al principio el texto comienza narrando de forma, pues como está en primera persona, es más coloquial, en especial por esta expresión yo mapache, que es algo más coloquial. Si fuera práctico, quiere decir que es un lenguaje muy directo y también es parecido al coloquial, pero específicamente la oración que está aquí, la expresión, es del lenguaje coloquial. Histórico no podría ser en la respuesta de la C porque los textos históricos hablan de acontecimientos o eventos que ya sucedieron, nos ofrecen nombres de personajes importantes, fechas y lugares en donde sucedieron los acontecimientos. Vamos con la número 3. ¿En qué oración se presenta la conclusión del párrafo? Primero, quiero que identifiques que este texto es argumentativo. En los textos argumentativos existe una opinión del narrador. Entonces, aquí se está dando una opinión y en la parte de arriba está la hipótesis, que es la oración en la que se va a desglosar este texto argumentativo. Pero nos dicen que pongamos atención en lo que es la conclusión. Primeramente hay que identificar cuál es la tesis o la hipótesis que está estableciendo el narrador. Los castellano hablantes solemos sentir que nuestra lengua es de segunda categoría. Aquí está la hipótesis. Más adelante va a empezar a argumentar y dar ejemplos de situaciones en las que sobrevaloramos el lenguaje del español. Pensamos que sí, que así expresamos mejor lo que queremos decir. Sencillamente sentimos que el uso de palabras en inglés tiene mayor jerarquía o estatus social. Hay que recordar que los textos argumentativos expresan la opinión de una persona, pero pues también tiene que buscar su fundamentación. En la parte de acá vamos a seleccionar con rojo lo que viene siendo la conclusión. Aquí donde dice, nuestro idioma es una de las lenguas más habladas y estudiadas en el mundo después del inglés. Aquí tenemos lo que es la conclusión.
Entonces, nos piden que solamente identifiquemos la conclusión del texto, no la idea general que está manejando el texto argumentativo. Entonces, en la parte de abajo está diciendo que el español es una de las lenguas más habladas y estudiadas en el mundo. De estas opciones, ¿cuál es la que puede resaltar esa conclusión? Pues sería la C. Nuestro idioma es una de las lenguas más habladas y estudiadas en el mundo. ¿Por qué no sería la A? Pensamos que así expresamos mejor lo que queremos decir. No es la conclusión del texto. Sentimos que el uso de las palabras en inglés tiene mayor jerarquía. Eso está aquí en la parte de la hipótesis, entonces no sería la respuesta correcta. Ahora vamos a pasar a la pregunta 4. ¿Cuál de las siguientes frases presenta un lenguaje técnico? El lenguaje técnico es un lenguaje especializado que se da en un contexto específico. Por ejemplo, en la medicina hay términos que solamente pueden identificar los que son médicos, los que se dedican a esa área. De las tres posibilidades que tienes, en la primera dice, en las últimas 3 décadas la agricultura ha enfrentado profundas transformaciones. La B dice, en México no existe un tratamiento fiscal específico para los agentes económicos. Y la C dice, comenzó a nevar otra vez y la bola blanca se retorció en la nieve. Bueno, la A, como ya te habrás dado cuenta, es el lenguaje formal. Sin embargo, no es suficiente para que podamos categorizarla como lenguaje técnico. La respuesta correcta está en la B, por las expresiones fiscal y agentes económicos, porque es dentro de un contexto que habla sobre economía. La C, comenzó a nevar otra vez y la bola blanca se retorció. Esta es con lenguaje coloquial. Ahora, en la 5, en el siguiente texto es de tipo. Para identificar los tipos de texto es como lo resolvimos con la que hablaba de la conclusión del texto. Aquí en esta tenemos que identificar qué información ofrece el texto, cómo está distribuida también la información, qué términos son los que se mencionan para saber si es informativo, si es técnico o es económico. En los últimos tratamientos preferenciales en las actividades económico-culturales se registran en el caso de la industria editorial, que no es susceptible del pago del IVA, y de la cinematografía, que goza de la extensión para aquellos que inviertan en la realización de material cinematográfico de origen nacional. No es técnico porque los términos que está utilizando se pueden considerar también como términos que se manejan en un texto informativo, porque nos está dando a conocer de las actividades que se realizan en la cinematografía. Para que sea técnico tiene que ofrecernos conceptos que son más enfocados en la cinematografía, y aquí solamente se están usando términos que se pueden usar bien en un texto académico o en un texto formal. Entonces, económico tampoco es solamente porque menciona el término de IVA, que es un término de economía, pero no es lo suficiente para que lo consideremos como técnico. La respuesta correcta sería informativo, porque está dando a conocer datos importantes para que el lector conozca esa información. Bien, vamos con la número 6. ¿Cuál opción corresponde al sentido del siguiente refrán? En tierra de ciegos el tuerto es rey. En estos refranes, recuerda que son en lenguaje figurativo. El lenguaje figurativo no es literal. Siempre hay que buscarle el sentido, porque es como si estuviéramos haciendo una metáfora de la realidad. Entonces, en tierra de ciegos quiere decir que son personas, esto equivale a personas que no están preparadas. El tuerto es rey. Esto equivale a las personas que están más preparadas. Un tuerto, pues imagínate, tiene solamente, puede ver con un solo ojo. Entonces, traduciendo esta metáfora, digámoslo así, pues quiere decir que en una tierra donde la mayoría son ignorantes, pues los que saben un poquito más son los que van a sobresalir. A ver, estas opciones que nos quedaron, ¿por qué no serían la respuesta correcta?
La A dice, solo el que tiene un ojo puede ver bien. Ese sería el significado literal de la frase. Pero las oraciones que están en lenguaje figurativo no significan literalmente lo que está escrito. La B dice, cuando los hombres no ven lo que tienen, el tuerto reina. Ese es un parafraseo de lo que dice la frase. Quiere decir que es lo mismo, pero cambiando un poquito las palabras. Y no es el significado de la oración. Vamos con la número 7. En el desayuno ella tomó café y yo jugo. Bien, aquí quiero que observes que se está dando información de algo que sucedió. Entonces, a la hora de estar buscando la opción de la respuesta, una opinión es un comentario que se da sobre algún tema y no es un comentario. Un dato es solamente información que está dentro de un texto. Sería un hecho porque es algo que sucedió. Voy a alejar un poquito más el texto para que se pueda apreciar en la número 8. Dice la 8. En el siguiente texto, la pregunta que viene aquí abajo dice, ¿qué tipo de texto es el segmento anterior? Entonces, es un texto un poquito más largo en relación con los que hemos estado observando, pero hay que identificar bien las características. En la primera parte dice, hay en ese pueblo una superstición muy antigua que consiste en creer que el diablo, desde tiempo inmemorial, ha escogido el bosque para ocultar sus tesoros. De aquí a aquí ya nos están indicando que está hablando de creencias, como una leyenda. Cuentan que no es raro encontrar al morir el día y en los sitios más apartados a un buen hombre negro con facha de leñador calzado con sueños. Aquí el autor nos está dando detalles importantes de cómo luce el personaje del que nos están hablando. Este hombre está siempre ocupado en hacer hoyos en la tierra. Hay 3 modos de sacar partido del encuentro. El primero es acercarse y hablarle. Entonces resulta que este hombre no es más que un aldeano, que se ve negro porque es la hora del crepúsculo que no hace tal hoyo en la tierra, sino que corta la hierba para sus vacas. Quiero que observes que la mayoría de la redacción de este texto nos está dando una descripción, porque es como si nos estuviera contando poco a poco lo que está pasando, pero también está ofreciendo detalles el autor para que tú te hagas una imagen mental de lo que está ocurriendo. Vamos a pasar al segundo párrafo. El segundo método es observarle para esperar a que haya hecho su hoyo, lo haya vuelto a cubrir y se haya ido. Fíjate, nuevamente el autor se está concentrando en transmitirnos los detalles, darnos características, es como si nos estuviera haciendo un dibujo de lo que tú puedes estar observando o tomarle una fotografía. En el cine, esas escenas tú las puedes observar y el director nos muestra colores, nos muestra la actuación del personaje para que tú te imagines las cosas. Pero los textos narrativos se valen de la descripción los autores para que tú puedas imaginarte cómo son esas escenas, tal y como si estuvieras viendo una fotografía. Entonces, este texto, a pesar de que hay también narración para contarnos lo que pasa en ese pueblo, con esa creencia, es descriptivo, por lo que ya hemos mencionado. Se concentra en darnos detalles importantes para entender la creencia de ese pueblo. Entonces la respuesta correcta es descriptivo. Narrativo no es porque no predomina la narración. Histórico tampoco es porque nos tiene que hablar de algún evento o algún acontecimiento que ya haya sucedido. La número 9. ¿A qué tipo de texto pertenece el siguiente párrafo? En vez Una vez que la persona a quien le presentaste el proyecto artístico haya aceptado tu propuesta, deberá de fijarse una fecha no mayor a 5 días hábiles. Nos está dando de alguna forma una instrucción de lo que se debe de hacer.
cuando se realiza un proyecto artístico y para la firma del contrato. Entonces, publicitario no es, porque los textos publicitarios tienen la función apelativa de la lengua, que es la que busca que el emisor, que el receptor, la persona que recibe el mensaje haga algo o realice una acción, en especial en los publicitarios, pues que se compre algún producto. Informativo sería, ¿por qué? Porque nos está dando a conocer datos importantes para saber lo que está relacionado con los proyectos artísticos. Crítico es como los textos argumentativos, pero que esté específicamente cuestionando algo, alguna teoría, algún postulado, y que esté dando contraargumentos del autor. La número 10. Identifique a qué parte del texto corresponde el siguiente fragmento. Dice, sigue sin saberse nada acerca del submarino Ara San Juan, desaparecido en el mar Argentino el pasado miércoles. Fíjate que este texto es periodístico por la estructura que tiene. Es un texto periodístico. Los textos periodísticos siempre van a manejar, para poder atrapar al lector, algún hecho o acontecimiento noticioso. Y la forma en la que lo van a redactar es con las preguntas básicas. Debe de responder el hecho quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Entonces, en esta primera parte nos están dando el qué, que se ha perdido ese submarino Ara San Juan. Y aquí también nos dan datos que tenía 44 tripulantes a bordo. Entonces, esto que está aquí es la primera parte de un texto que se llama periodístico y se llama lead o entrada. Pero esta parte del lead o entrada, como es un texto periodístico, no se llama introducción. Es una transición para pasar a los otros eventos que están relacionados con el hecho. Entonces, la respuesta aquí sería de transición, porque te ayuda a pasar con el cuerpo de la nota o del texto periodístico. Entonces, la respuesta es transición. Introducción y desarrollo, así no se les llama las partes de un texto periodístico. Está el hito entrada, que es la primera parte, está el cuerpo de la nota o de la noticia y luego está el cierre. La número 11. ¿A qué tipo de lenguaje pertenece la siguiente oración? Uno de los objetivos del grupo es el análisis estructural y funcional de las macromoléculas. Y dice términos biológicas, transitorias, proteínas, proteína, ácido nucleico. En este tipo de textos, cuando ofrecen conceptos que son más específicos para el contexto de la ciencia, predomina los textos científicos. Sería un texto científico. Culto es un texto formal que tú puedes redactar para entregar algún trabajo en la escuela. Vulgar sería que tuviera términos que desconocen el uso de las reglas gramaticales. Bien, en la número 12 se te pide que identifiques qué tipo de texto es. El siguiente texto es de tipo. De opciones tienes que es literario, histórico o poético. Para poder considerar que es literario, bueno, recuerda que la literatura estudia el arte de las letras y pues se clasifican en textos narrativos, están los poéticos, están los dramáticos. Era tan grande que apenas cupó por la puerta de su oficina. Por alguna extraña razón, prefirió quedarse a solas con aquella caja antes de abrirla y averiguar qué contenía. En esto que está aquí y que hay predominación por transmitir los acontecimientos y los hechos, es un relato lo que está ocurriendo en este texto porque se está relatando una historia, entonces sería un texto literario. No es poético porque los textos que son poéticos tienen figuras retóricas.
Histórico tampoco es porque no es un hecho, un acontecimiento o algo que forme parte de la historia de una sociedad. Bien, en la número 13 dice, las siguientes frases son un ejemplo de lenguaje científico, excepto, recuerda que el lenguaje científico es un lenguaje especializado, tiene términos que se relacionan con la ciencia. De estas tres opciones tienes, tras haber realizado una investigación exhaustiva, los científicos probaron su hipótesis. A pesar de que menciona científicos e hipótesis, no es una oración que está con lenguaje científico. Las que sí son con lenguaje científico son las células neurales, difieren en el modo en el que se organizan su cadena respiratoria mitocondrial. Estos términos son para el contexto de la ciencia. La C dice, es un represor transcripcional crucial. Estos términos son más complejos y difíciles de entender, entonces se relacionan con el contexto de la ciencia. La respuesta correcta es la A. La pregunta 14 dice, ¿cuál es el significado de la siguiente expresión? El grande Homero no escribió en latín porque era griego, ni Virgilio escribió en griego porque era latino. Fíjate bien en esos detalles porque a la hora de que queramos saber cuál es la frase nos va a servir para encontrar la respuesta. En resolución, todos los poetas antiguos escribieron en la lengua que mamaron en la letra. Eso quiere decir que solamente escribieron en su lengua materna, ¿sí? Entonces, a la hora de encontrar el significado, eso es lo que es. Los poetas antiguos escribieron en su lengua materna. La A, ¿por qué no sería? Porque dice, los grandes escritores no escriben ni en griego ni en latín. No es lo que está queriendo decir el fragmento que está arriba. La B, la manera de escribir se encuentra en la leche materna. No, eso sería el significado literal de la frase que está ahí. Pero anteriormente ya platicamos que el lenguaje figurativo es como el metafórico y siempre hay que interpretar la oración. La número 15. ¿Cuál es el objetivo del siguiente párrafo? Perdonar no es olvidar y en el perdón, sin olvido sobran palabras y falta corazón. Esa frase pues hay que interpretarla, también está en lenguaje figurativo. Dice de nada valen las palabras si no se perdona de corazón. No tiene corazón quien no perdona de verdad. Es necesario olvidar una afrenta para demostrar que realmente hay perdón. La respuesta correcta es esto porque es lo que quiere expresar la frase, que es necesario olvidar. Vamos con la número 16. Lea el texto y responda las preguntas. El caballo se encabritó. Bueno, con este primer término, recuerda que es necesario que las palabras que no se entiendan, hay que subrayarlas y buscarlas en el diccionario para ir nutriendo el vocabulario. Cuando ella jaló la rienda frente a un árbol, se apareció de repente, un árbol que apareció de repente sin que pudiera esquivarlo y cayó al suelo. Una enorme piedra suelta y un severo golpe en la cabeza fueron la causa de su deceso. Guillermo, a pesar de ser un hombre fuerte, casi insensible, lloró la muerte de su esposa durante 2 semanas. Con esta información ya podemos responder las preguntas. Dice, según el texto, el caballo en que iba la esposa de Guillermo, ¿qué le pasó? Aquí dice que se encabritó y por lo que está diciendo después, porque apareció un árbol de frente, quiere decir que se asustó. Pero te voy a explicar específicamente qué quiere decir encabritó. Encabritó
viene de encabritar, que quiere decir molestar, molestarse. Pero en los caballos específicamente se les dice cuando los caballos levantan las patas de enfrente, a consecuencia de que se hayan asustado. Es encabritar. En los caballos. Levantar las patas de enfrente. Pero los textos siempre van a tener palabras que a lo mejor va a cambiar un poquito el significado porque se va a adaptar al contexto de todo el texto. Entonces, aquí va a pasar lo mismo. Para poder entender el significado, pues quiere decir que el caballo se asustó al levantar las patas. Y luego, por esta expresión encabritó, que es más del lenguaje coloquial, no es el lenguaje formal porque es una expresión, el texto ya se va a considerar que es un texto con lenguaje coloquial. En la 17 dice, el texto anterior utiliza un lenguaje expresivo, es que expresa emociones, sentimientos, hay signos de exclamación, tranquilo. El lenguaje tranquilo, pues es que no expresa emociones ni sentimientos y ahí está hablando de emociones de pérdida, de miedo. Entonces el texto anterior sería coloquial por esa expresión que identificamos en las primeras líneas. La número 18, voy a alejar un poquito la pantalla para que se pueda apreciar. Lea el texto y responda a las preguntas. De opciones, el texto anterior es de tipo, de opciones tenemos económico, científico, informativo. La economía puede enmarcarse dentro del grupo de ciencias sociales, ya que se dedica al estudio de los procedimientos productivos y de intercambio, y al análisis de consumo de bienes y servicios. Con la introducción podemos resolver las respuestas. ¿Qué tipo de texto es? Nos está brindando información, está ayudándonos a que nosotros como receptores, los lectores, podamos generar un conocimiento. Entonces, aquí dentro de las opciones tenemos que económico, científico, informativo. A pesar de que nos está hablando de la economía, no es un texto económico, porque los términos que está poniendo son más de carácter informativo. Es un texto académico. Entonces, científico no sería porque no hay términos más complejos o que estén hablando de la divulgación de la ciencia o dar a conocer algún avance científico. Sería la respuesta informativo, porque está dando a conocer al lector datos para poder saber sobre la economía. Al mencionar corrientes filosóficas, darnos el término de lo que es la economía. Con esto también podemos resolver la 19. Nos dice, según el texto, la economía es todo lo siguiente excepto, ok, a ver, en el texto que mencionaba, el análisis de la satisfacción de las necesidades humanas. Eso lo dicen las primeras líneas. Estudia los procedimientos productivos del intercambio y análisis del consumo de bienes y servicios. Esos son la satisfacción de las necesidades humanas, el consumo de los servicios, que es una ciencia social. También se dice en las primeras líneas, que es la economía puede enmarcarse dentro del grupo de las ciencias sociales. Eso es lo que está diciendo en la primera línea. Pero en el texto no nos mencionan que es de origen griego, no nos mencionan tampoco la etimología de lo que es la economía. Entonces, esa sería la respuesta correcta. Y finalmente llegamos con la número 20. El siguiente texto es un ejemplo de
Dice, al avaro las riquezas lo hacen más pobre. Como es un dicho, no es una opinión porque no están interpretando ese fragmento. Un hecho tampoco es porque pues no es un acontecimiento, un suceso, solamente es un dicho popular que está con lenguaje figurativo. Es solamente un dato que podemos encontrar en los textos, pueden ser literarios o con lenguaje figurativo. Muy bien. Con esto espero que haya quedado claro, que te haya servido de repaso. Recuerda que este cuestionario lo puedes descargar. Te recomiendo que estés muy al pendiente de todas nuestras redes sociales. Si tienes alguna duda, que también nos las hagas saber y comentes abajo en el video para con gusto resolverte esas dudas. Que estés muy bien y nos vemos en el siguiente video.